que para poner fin a la polémica del perdón de España a México, aquí vamos a ver 5 razones por las cuales España sí tendrá que pedir perdón, porque ya terminó la conquista, pero la corrupción que trajeron las empresas españolas a México en los últimos años no se borra jamás. También te voy a platicar cómo puedes ganar hasta 2 noches en un hotel exclusivo de Cabo San Lucas. Así que todo esto y más aquí, en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Antes de empezar, me gustaría de forma rápida decirte que puedes ganar hasta 1,000 pesos en envíos con la aplicación Rappi. Si quieres pedir tu comida a tu domicilio o quieres que te hagan el mandado, estás en la fiesta y no quieres salir por las cervezas, pues Rappi es tu opción para que te hagan tus mandados o te envíen la comida que sea necesaria. Y obviamente con mi código defensor para que puedas obtener estos 1,000 pesos en envíos. Así que ya lo sabes, descarga Rappi. Pero bueno, vamos empezando con el tema del día de hoy. Y es que vamos poniéndole de una vez fin a la polémica respecto a que si España debe o no pedir perdón por la conquista. Yo no sé si por la conquista, que si el Tratado de 1836, que si hay que reivindicar a los pueblos indígenas, yo eso no lo sé. Lo único que sé es que si España tendría que pedir perdón, sería por la corrupción tan nefasta de sus empresas, que saben que aquí en México atravesamos por un problema tan complicado en ese sentido, que aquí es su paraíso, y sobre todo porque allá también están acostumbrados a toda clase de corrupción. De hecho, ellos no se la heredaron cuando llegaron a conquistar nuestro país. Entonces estamos hablando de Odebrecht, Iberdrola, de Repsol, de Movistar, de los bancos como Santander, BBVA y tantas más que no solamente hicieron corrupción, sino prácticamente eran dueños del mercado, son dueños del mercado y gobernaron junto con algunos presidentes como Calderón y Peña Nieto solamente en fechas recientes. Vamos entonces viendo cómo empezó todo esto. Aquí tenemos el primer caso con Iberdrola. Esta, como dice aquí, favor con favor se paga, Iberdrola y Felipe Calderón. Total que fue algo que incluso el propio López Obrador criticó de forma tajante, porque el expresidente ingresó como asesor de este emporio, que es una filial de esta empresa Iberdrola. Como bien dice aquí, al incorporar a Felipe Calderón al Consejo de Administración de la filial de Iberdrola de los Estados Unidos, pareciera ser una especie de pago de favores al político mexicano por parte del corporativo ibérico. Iberdrola México empezó a recibir contratos y canonjías muy favorables por parte del gobierno desde que Felipe Calderón era secretario de Energía en administración de Fox y nombró en puestos claves de esa dependencia a gente de su absoluta confianza, como las personas que aquí se mencionan. Este grupo compacto otorgó al corporativo ibérico permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, todas ellas actividades que, según el artículo 27 constitucional, eran actividades exclusivas del Estado. Entonces, estamos viendo cómo desde tiempos de Fox ya estas empresas habían tomado el país por asalto. Y obviamente empezaron a hacer de las suyas. Dice aquí, desde antes de la reforma energética de 2014, ya el 48% de la electricidad consumida en el país era maquilada por los conocidos productores independientes de electricidad, destacándose la empresa española Iberdrola, que tiene como consejera a Kessel, quien fuera en el gobierno de Calderón la secretaria de Energía. Ahora ya empiezan ustedes a entender por qué el golpe a luz y fuerza del centro. Todos los permisionarios eran filiales de empresas extranjeras, el capital español controlaba 43% de la producción independiente en México, Iberdrola y Unión Fenosa tenían permisos por 2,000 y 1,000 megawatts respectivamente. Y bueno, aquí empieza a desglosar solamente algunos de los negocios, como por ejemplo aquí, ya como presidente, Calderón le adjudicó a Iberdrola, junto con la francesa Alstom, un contrato de $605 millones para modernizar la central nuclear mexicana Laguna Verde. Entonces, con esto hicieron un negociazo. Dice aquí, Calderón es el más caro
para el erario del país, ya que se erogan mensualmente 812,000 pesos, es decir, 9 millones de pesos para el pago de su pensión y el mantenimiento de 19 personas. Eso fue antes de que le quitaran la pensión. Entonces, aquí hicieron toda una parte donde aparte dice, las constructoras mexicanas acusan al corporativo ibérico de negarse a pagar 100 millones de pesos en obra pública que entre 2005 y 2007 hicieron para la CFE en diversas partes del país. Entonces, aparte de todo, se fueron sin pagar como en restaurante cuando uno no trae dinero. Ahora, ¿qué vamos a olvidar? A OHL con Peña Nieto, que también hizo su agosto. Dice aquí que fue una serie de negocios entre no solamente OHL, Peña Nieto, sino también con el Estado de México gobernado por Erubiel Ávila. Entonces estamos hablando aquí de que, dice, entre los miembros del Partido Popular en España acusados está Ignacio González, expresidente de Canal Isabel, a quien OHL le hizo un presunto pago por una comisión de 1.4 millones de euros, y este hombre estuvo relacionado con todos los escándalos que se relacionan con México, como en el caso del circuito mexiquense y del viaducto bicentenario, en concesiones que se han ampliado hasta 2051 y donde los costos podrían pasar de los 5,600 millones de pesos del proyecto original hasta más de 60,000 millones de pesos. A eso hay que aumentarle la ganancia con el cobro de peaje y la posible manipulación de los estados financieros para aumentar la cotización de la bolsa de valores. Dice aquí el presidente Peña Nieto, aquí ya está hablando del caso Odebrecht, para que nada más se den ustedes una idea. Dice, el caso Odebrecht es por un supuesto soborno de 10 millones de dólares. Entonces, ¿cómo podríamos ignorar aumentos en los costos de inversión por 3,000 millones de dólares? Está hablando concretamente de Odebrecht y obviamente de OHL, que hizo un negociazo bárbaro aquí en este país, brutal, lo que se terminó por hundir a la economía mexicana. Luego tenemos a Repsol, que dice, para la explotación de gas fue un negocio jugoso para la empresa. Esto lo acusó directamente López Obrador. Dijo aquí, en rueda de prensa, en el que presentó su plan de financiamiento, dijo, aquí está, en la cuenca de Burgos se invirtió muchísimo, se le dio un contrato especial a Repsol para extraer gas. Se partió con la concepción de que con este contrato se iba a producir más gas, se le dio muchísimo dinero a la empresa y fue un mal negocio para la nación, un jugoso negocio para la empresa. Eso lo dijo el propio López Obrador. Dice, tengo toda la historia de esos contratos onerosos, costosísimos y sin producción ni beneficio para Pemex y para la nación. Esa es la principal problema. En este caso es inyectar recursos, quitar, ahí la solución que da López Obrador, pero como hasta el propio presidente se daba cuenta de los manejos con empresas españolas. Luego llegan los bancos como Santander, BBVA, que solamente aquí en México hacen el negocio de sus vidas con el tema de las comisiones que cobran. Aquí está, dice, tan solo en 2017 BBVA tuvo ganancias por más de 12% que el año anterior. Una muy buena noticia para el banco presidido por Francisco González, que además a nivel global nuestro país le aporta el 40% de sus ganancias. Es casi la mitad de lo que obtienen en otros países haciendo negocios, cobrándonos a nosotros ganancias o mejor dicho, comisiones que son hasta exageradas, absurdas e inauditas. Dice aquí que el propio, en cuanto a Santander, como detalla en el país, México le suma el 7% de sus ganancias totales y en cifra interanual consiguió un 16% adicional. Nada que ver con BBVA, pero también representa un muy buen negocio. Entonces, y luego aquí dice cuáles son las comisiones más caras, en las anualidades en las tarjetas de crédito, la contratación de apertura de un crédito simple, avalúo para créditos hipotecarios que van hasta el 5%. Entonces, esto es bárbaro, esto es brutal, porque curiosamente esas tasas no las cobran en su país. O sea, en España jamás ven este tipo de tasas y obviamente pues ven que aquí en México nosotros no les exigimos y por lo mismo nos cobran un ojo de la cara, y por eso Ricardo Monreal, el senador líder de la bancada de Morena en el Senado, ya está
pues trabajando en eso para que de hecho ya se avaló que se recorten algunas comisiones que eran exageradas y sobre todo reducir algunos porcentajes en cuanto a eso. Entonces ahí ya se está metiendo mano. Y ahora vamos a este otro caso donde Movistar pues cesaron a algunos funcionarios por corrupción con gobernadores y presidentes municipales corruptos. Ojo, yo no estoy diciendo que nosotros somos blancas palomas. Claro que nosotros tenemos algo que ver con corrupción, pues evidentemente, pero lo que sí quiero dejar en claro es que si hay algo por lo que España tendría que disculparse, pues sería esto: mandar a las empresas que allá en España tienen obviamente fichadas y aquí hacen sus negocios, allá medio subsisten, pero aquí es el imperio donde ellos pueden ser los machuchones y terminar por enriquecerse a costa de nosotros. Así que esto es lo que está ocurriendo con España ya para terminar esta polémica. Así que déjame en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que España, si algo tendría que pedir perdón, sería por esto? ¿O crees que ya es una polémica innecesaria y que López Obrador jamás debía de haber enviado esa carta? Pues todo esto platícamelo. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres.